Nuestra vida es un agradecimiento a ti. El hecho de estar aquí es una gratitud, Señor, infinita, que estaremos, Señor, eternamente complacidos de la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cada uno de los que hoy están aquí, cada uno de los que oyen, Señor, a través de este medio, pueden recibir, Señor, en sus corazones la palabra, que los edifique, porque tú los llenarás de entendimiento, de sabiduría y de espíritu, para poder levantarse cada día, Señor, y enfrentar el camino que tú nos has abierto para que andemos por él. Gracias, gracias porque el hecho de que nosotros hoy, Señor, estemos aquí es porque un día tú, Señor, también anduviste en esta tierra y nos mostraste que el camino al cielo había sido abierto para que entremos a él y disfrutemos de las glorias eternas. Gracias, Padre, por hacernos parte de eso. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos un momento, o para comenzar, a Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Siempre me quedo en dónde comienzo. Pero voy a comenzar aquí en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dejemos ahí. Aquí la palabra nos habla, y hemos leído esto muchísimas veces, de la obra de Jesucristo en favor nuestro y de cómo realmente Él obtuvo la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 9, comencé de ahí porque ahí nos dice exactamente, quizás en la traducción de este versículo, se puede interpretar como que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es como que en él está todo Dios y vosotros estáis completos en él, que nosotros estamos completos en él. Pero el entendimiento aquí, cuando lo vemos del griego, es que en él habita toda la deidad y que corporalmente nosotros estamos completos en él. Aparentemente es lo mismo, pero no. Está diciendo toda la deidad, todo Dios habita en él, y corporalmente quiere decir que en cuerpo nosotros somos iguales a él. Es decir, que él tiene la misma naturaleza de nosotros en lo que es carne. Esto es para decirnos que él podía representarnos a nosotros, por nosotros tener el privilegio de que él tomara carne y de la misma carne del hombre viniese a ser el representante del hombre, porque si no estaba 100% siendo de la misma naturaleza del hombre, no había capacidad de representarnos a nosotros en la cruz, ni de morir por nosotros, porque obviamente que no podía
alguien diferente a nuestra naturaleza pagar por la naturaleza de nosotros. Pero el hecho de que Él viniera a ser corporalmente igual que nosotros y decir que toda la plenitud de la deidad estaba en Él, nos daba a nosotros la apertura también de también ser parte de la deidad en nosotros. Así que luego, por eso dice que en Él fuimos representados en el bautismo y en la circuncisión y en su muerte. Ahora, aquí nos da la idea también de decirnos que Él obviamente venció la muerte en la resurrección y también venció a todos los enemigos. Ahora bien, esto a veces en nosotros no nos da exactamente el entendimiento y a veces por no verlo como debe de ser visto, pues podemos de alguna manera equivocarnos en algunas cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 26 dice algo. Vamos a ver 1 Corintios 15. Aquí también está hablando, en este capítulo habla mucho de la resurrección, pero en el versículo 26 dice así, o el 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este destruido es como reducirlo a inactividad, como dejarlo sin efecto. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces quiere decir que todavía la muerte no ha sido destruida. Pero Jesucristo la venció en la cruz y la destruyó hacia sí mismo. Y nosotros por la fe hemos venido a ser parte de esa resurrección, pero quiere decir que todavía la muerte obviamente tiene efectividad en nosotros porque tenemos que morir. Esto lo que está diciendo es que hasta que el último no muera, la muerte no deja de ser. ¿Me explico? Que en Cristo ya no tiene efectividad la muerte porque Él ya resucitó. Pero en todos nosotros que estamos todavía en pie, la muerte todavía está activa. Es cuando nosotros pasamos a morir y en el momento que resucitemos, la muerte ya no deja de ser en nosotros porque ya quedó vencida, porque nos levantamos, excepto en aquellos que no pudieron alcanzar a Cristo. Obviamente la muerte los mantiene presos vamos a decir, en la condenación. Ahora bien, en nosotros el entendimiento pensar que todo está destruido e inactivo es a veces podemos descuidarnos en nuestra vida. Quiere decir, el último enemigo significa que hay muchos enemigos. Pero nosotros creemos que el único enemigo que tenemos es el diablo. Pero yo digo, el diablo es el menos enemigo a veces porque el diablo ha sido vencido y se le quitó el poder contra nosotros al sacarnos Dios de esa condenación que estaba escrita como una ley del poder que él tenía contra nosotros. Por eso dice el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, la culpabilidad que había sobre nosotros se eliminó al Cristo morir en la cruz y nosotros aceptar su muerte como la indemnización, como decir que Él nos redimió de la condenación, por lo tanto pagó el precio de la deuda que había contra nosotros. De esa manera ahora somos deudores a Él, al Señor, pero ya nos quitó la deuda que teníamos en el pecado. De tal manera que por la fe yo vengo a ser liberado de la culpa que tenía por haber sido parte de la naturaleza de pecado. No sé si me explico hasta ahí. Es decir, soy liberado de la culpa, por lo tanto el diablo ya no tiene poder para venir contra mí.
pero no quiere decir que los enemigos no estén ahí. ¿Ve? Son dos cosas diferentes. Se le quitó el poder de la autoridad, pero no se ha quitado el de ahí. Está ahí. Por lo tanto, nosotros sabemos que están ahí. Ahora, la mejor manera de quizás de ver esto es poniendo el ejemplo de cuando Josué entró con el pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida. Lo primero que él destruyó fue Jericó, ¿correcto? Jericó representaba los muros que no permitían el acceso a sacar el anatema de nuestras vidas. 7 días, que es la semana que se representa en Jesucristo. Por lo tanto, al séptimo día, que es el día de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, fue el día que los muros cayeron y el anatema fue sacado. A través de la resurrección de Jesucristo, nosotros hemos sacado el anatema de nuestras vidas y el proceso de liberación de la tierra comienza. Por lo tanto, la liberación de la tierra comienza a ser efectiva desde ese momento y se van dando muchas cositas que nos dan a nosotros el ejemplo. Por uno es Acab, creo que fue Acab, ¿no? No me acuerdo. Que guardó un lingote de oro, un manto babilónico y unas moneditas de plata. Las escondió en la tierra de su tienda de campaña. Por lo tanto, cuando fueron a la guerra del siguiente pueblo, que era, se me fue ahora el nombre, que significaba pequeño realmente, ese pueblo, obviamente, pensaron ellos que iba a ser fácil. Pero no fue así, fueron derrotados. Y el Señor, la palabra que le dio a Josué es, hasta que no saques el anatema, no vas a poder vencer el enemigo. Esto nos dice a nosotros que no que una persona puede ser ahora mismo causante de un mal sobre una, vamos a decir, sobre una iglesia, sino que la liberación toca en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la tierra prometida que hemos venido a recibir. Como siempre he dicho, la tierra prometida es Cristo. Es la tierra que Dios nos dio, la cual fluye leche y miel, fluye fe y palabra. La leche es la palabra no adulterada que nosotros hemos venido a recibir. Y la miel es la fe con la cual la hemos recibido. Ahora, cuando entramos en esta liberación de nuestra tierra, venimos a darnos cuenta que hay cositas en nuestra vida que están escondidas, las cuales a veces no nos permiten avanzar en la liberación de aquellas cosas que están afectando nuestra vida, nuestro caminar en el Señor, nuestro desarrollo de nuestro camino. Porque no podemos avanzar. Quisiéramos crecer en el Señor, pero no damos cuenta que hay cositas que a veces están escondidas. Y eso viene a estorbar nuestro camino por mucho tiempo, hasta que no lo saquemos a luz y no nos demos cuenta que tenemos que registrar a veces nuestro corazón de esas cosas que están ahí, que no nos permiten avanzar, y no las saquemos a luz y las pongamos las expongamos, vamos a decirlo de esa manera, y puedan ser destruidas. Esta es la mejor manera de poder decir cómo los enemigos pueden prevalecer a veces contra nosotros. ¿Qué enemigos? Hay muchos. Como dije, la muerte es uno. El pecado, obviamente, que tenía raíz en nuestros corazones, por la fe se le quitó. Pero el hecho de que hemos sido quitados del pecado no significa que hemos sido liberados completamente. Por eso es importante que vayamos viendo
¿qué efecto tienen aquellas cosas en nosotros que no deberían tener efecto? Por ejemplo, el temor. ¿Por qué el temor tiene tanto efecto en la vida nuestra? Que cualquier cosa nos atemoriza. Lo que oímos nos puede causar temor, demasiado. Temor a veces hasta el perder todo. Temor a la enfermedad. ¿Cuánto? Es como dicen, todos queremos irnos para el cielo, pero nadie quiere morir. ¿Quién quiere morir? Porque la muerte da incertidumbre. Y a la misma vez no estamos seguros de ese paso tan difícil que es morir. Ahora, yo digo, ¿por qué entonces nosotros tenemos tanto temor y en la palabra nos dice tantas veces no temas? El temor es un espíritu. Los enemigos del hombre, dice la palabra en Mateo 13:25, dice, los enemigos del hombre son los de su casa. Y nosotros decimos, no, lo que tengo aquí la familia, que siempre son contrarios a mí. Estamos echando la culpa a la familia, como que si la familia fueran nuestros enemigos. Pero la Biblia dice también, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha ni nuestros enemigos son las personas, sino son aquellos que habitaban nuestra alma, nuestro cuerpo. Hay personas que tienen espíritu de enfermedad, otros que tienen espíritu de debilidad, otros que tienen espíritu de temor, otros que tienen un espíritu de orgullo, de altivez, de soberbia, que no nos permite vivir. Esos son enemigos que están oprimiendo y tratando de imposibilitar el avance de nuestra vida. Por eso es importante que sepamos exactamente que hay muchas cosas que no nos permiten desarrollar la autoridad. Porque si ha sido quitado en nosotros el poder, porque el acta de los decretos que era contrario a nosotros se quitó y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, significa que no hay nada de las tinieblas que tenga autoridad sobre nosotros. Pero, igual que Josué entró a poseer la tierra, tenía que liberarla. Y ese es el camino que él tomó con la autorización de decir que Dios, yo estoy contigo, voy contigo y yo voy a pelear por ti. Es decir, vamos avanzando en la liberación de nuestra vida y de todas las áreas, no con nuestra autoridad, sino la autoridad que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque corporalmente estamos completos en Él, porque Él es la cabeza nuestra, porque Él es la autoridad en nosotros y la hemos tomado para liberarnos de todas aquellas cosas que están en nosotros. Por eso quiere decir que el temor siempre va a estar ahí, queriendo acechar nuestras vidas. Pero también la autoridad de decirle, no me vas a tocar, está en nosotros para hacerlo. Por eso es importante que sepamos que el trabajo nuestro es el proyecto de la liberación de todo aquello que ocupaba nuestra tierra y que ahora tenemos que sacarlo, incluyendo los ídolos, todo aquello que nosotros considerábamos que eran lo que nos libertaba, todo aquello que considerábamos que era nuestra protección. Por eso se habla de que, por ejemplo, el dinero es el ídolo del ser humano, porque considera que el dinero es lo que le da la estabilidad, lo que le da la confianza, lo que le da el buen vivir. Pero Dios nos libertó de eso, sacándonos a la confianza de decir, yo soy tu proveedor. Por eso es que día a día nosotros tenemos que tener conciencia de saber que nuestros enemigos están a nuestra puerta.
y que mientras no pasemos al último punto, donde el último enemigo es vencido, siempre vamos a estar sometiéndolos debajo de nuestros pies. Porque esa es la autoridad que ahora en Cristo tenemos, y es la palabra que tenemos. Hasta que el último enemigo no sea destruido, va a ser puesto todo lleva un proceso para ponerlo debajo de los pies. Cuando decimos ponerlo debajo de los pies de Cristo, es ponerlo debajo de los pies de la iglesia. Porque corporalmente somos en Él. Y de esa manera, estando nosotros en esta convicción, es como yo sé que tengo que vigilar siempre mi corazón para poder estar siempre con la autoridad correcta de saber que cuando vengan, yo poder defenderme de ellos. Si no, tengo que correr delante de ellos. Es importante tener un buen vivir en Cristo y tener paz y tener todas las cosas que quisiéramos tener. Pero ese no es el primer propósito. Ni eso viene antes, como dice, antes de la humillación o antes de la exaltación viene la humillación. Si nosotros nos humillamos o reconocemos delante del Señor las cosas que hay en nosotros, entonces Dios nos exalta porque sabemos que una vez liberemos nuestra tierra, la gloria de Él puede poseerla completamente. Y créanme, muchas veces oramos para que el Señor nos quite las cosas y no las va a quitar. Porque Él te dio la autoridad a ti para quitarlas. ¿Sabes qué dice aquí en Mateo? Cuando los discípulos no pudieron sacar fuera el demonio, Él dice en el 17:20, porque ellos le preguntaron, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Sabemos que los montes representan aquellas cosas que impiden no solamente la visión, sino también el avance. No está diciendo, como decía un chiste que cuenta alguien de decir que había una señora que llegó con el pastor y le dijo, pastor, ¿es cierto que la Biblia dice que si yo le digo a este monte que se mueva, él se mueve? Y dice, sí, eso es lo que dice la Biblia. Me dice, ok, y se fue. Y empezó a decirle, tenía una montañita que quería quitarla. Y le dice, empezó a orar para que se quitara y se quitara. Y ella seguía orando para que se quitara. Obviamente, es por la condición que ella quería remover la tierra. Pero él le dice, ¿y por qué entonces no se mueve? Le dice, bueno, será por tu poca fe que tienes. Pero no necesariamente era la fe con la cual estaba orando, sino la falta de entendimiento de lo que significaba la montaña en la Escritura. Porque Dios no está buscando que remuevas una montaña, sino tus montañas. Lo que te impide a ti avanzar. Por eso, cuando entramos en ese entendimiento, nos damos cuenta que para muchos el temor es una montaña. Para muchos, la altivez y el orgullo es una montaña. Hay tantas cosas que están delante de nosotros que no nos dejan avanzar. Pero cuando tú te das cuenta que tú tienes la autoridad para removerlas, ¿por qué clamas a Dios? Ahora, ¿qué dice un poquito más adelante? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que tú necesitas fortalecerte y levantarte para poder tener la autoridad.
no es que el género del demonio, porque el demonio no sale con oración y ayuno. El demonio sale con la autoridad. El género es la autoridad de la fe con la cual pueda dominar aquellas cosas que se presentan delante de nosotros. Por eso decía al principio, muchas cosas están presentes y quizás están mal interpretadas en la palabra y nosotros esperamos que lleguen y nunca llegan. El Señor nunca enseñó al pueblo a decir, ya tienes todo y siéntate y disfrútalo. Es más, le dijo al pueblo de Israel, no te voy a quitar todos los enemigos para que las nuevas generaciones sigan conociendo la guerra y vean mi liberación. Por lo tanto, quiere decir que siempre van a haber contrariedades, siempre van a haber adversidades en nosotros para que conozcamos que la liberación nuestra está en Cristo y siempre tengamos la palabra para poder enfrentar las cosas y siempre estemos cuidándonos de no permitir que las cosas queden en nuestro corazón. Porque ¿qué sucede cuando el pueblo se engorda? Empieza a dar cosas, dice. Y se levanta a comer y a beber y a relajarse. Pero cuando tenemos un enemigo a la puerta, nadie se relaja. Sino que sabemos que siempre estaremos pendientes de saber que es astuto y que busca artimañas y nos engaña y nos puede engañar. No que nos engañe, que nos puede engañar relajándonos, tranquilizándonos porque todo está bien, todo va de maravilla, todo está tranquilo, pero de repente, ¡prá!, sucede lo que sucede. Pero si estamos siempre atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, siempre nos vamos a dar cuenta que nunca tendrá acceso a nosotros si mantenemos vigilando nuestra vida alrededor. Por eso le dijo el Señor a Pedro, ¿no habréis podido velar una hora conmigo? Porque la hora de la verdad llega siempre a nuestras vidas para poder estar siempre despiertos y velar. ¿Para qué? Exactamente. Por lo tanto, cuando estamos siendo vigilantes, es porque vigilamos al enemigo. Pero si pensamos que el enemigo está destruido, pues ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Pero si no, vamos a estar al tanto. Amén. Así que, ¿qué le dijo Josué qué le dijo el Señor a Josué? No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que apartes el anatema. Gloria al Señor. Vamos a ir un momentico a Mateo 10, donde les dije de los enemigos del hombre son los de su casa. Mateo 10. Gloria al Señor. La vez pasada estuvimos hablando de esto. En el versículo 36. Mateo 10. Dice, ¿qué dije? 36. Como siempre, uno atrás. No penséis, en el 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Esto obviamente, como decía antes, lo tomamos como que fuera el Señor guiándonos a tener una contienda con la familia. Y obviamente está fuera de eso, porque el Señor no venía para causar realmente una división familiar. Pero cuando entendemos las cosas como son, Él dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Es decir, el hecho de que, bueno, cuando menciona tierra, obviamente está hablando de nuestra vida, como tal, la tierra que viene a liberar, pero dice traer espada, porque vino a traer la palabra, que viene a traer la liberación. Cuando encontramos nuestra tierra, cuando encontramos nuestra vida, la encontramos llena de tantas cosas. Cuando Cristo llegó a nosotros, llegó en una condición en la que estábamos llenos de tantas costumbres, tantas maneras de vivir, tantas actitudes, tan llenos de tantos perjuicios, que pudiéramos decir que, lo diríamos de esta manera, era un asco nuestra vida, con todo lo que había en ella. Pero cuando el Señor viene a meter espada, porque Él dijo, y lo estuvimos viendo en estos días, dice que la espada es la palabra que discierne entre los pensamientos y las actitudes del corazón. Entonces, cuando Él viene a meter espada, significa que vino a meter la palabra en nosotros para que nosotros empezáramos a ser libres. Porque sin la espada no hay liberación. Es decir, Él no vino a que nosotros tuviéramos paz con nosotros y que nos aceptáramos como era, sino que vino a meter la palabra para que al meter la palabra en nosotros empezara a erradicar todo aquello que no estaba bien en nuestras vidas. Y de esa manera empezar a liberarnos. ¿Por qué? Porque los enemigos nuestros estaban dentro de nosotros y nos gobernaban a su antojo. Quiere decir que el ser humano tiene que empezar a tomar la palabra para limpiarse de ellos y empezar a tomar dirección conforme a la voluntad de Dios en su vida. Pero esa espada tiene que penetrar hasta lo más profundo, porque tiene que discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, todo tiene que llegar a un punto de ser descubierto y puesto a exposición, porque delante de Dios todo está expuesto. Y de esa manera empezar nosotros a vernos de esto en nuestro interior, porque ¿quién conoce el corazón del ser humano? Nadie. Yo no puedo opinar respecto a los pensamientos y las intenciones de ustedes. Yo no los conozco. El Señor sí. Pero bueno, el Señor sí lo conoce, sí. Perfecto, el Señor lo conoce. Pero Él los conoce. Pero te lo está diciendo porque a veces nosotros mismos ignoramos lo que hay dentro de nosotros. Pero no es que lo ignoremos, sino que no lo juzgamos porque no queremos exponerlo. Entonces, las actitudes en nuestro corazón, como alguien me dijo una vez, ¿por qué Dios tiene que probarnos a nosotros si Él sabe todo? Porque Él sabe, pero nosotros no sabemos muchas veces lo que hay. Entonces, cuando Él nos prueba a nosotros con algo, un ejemplo simple, cuando tú dices que tú eres manso, pero alguien viene y te pisa el callo, caramba, ahí sabemos si eres manso o no. ¿Me explico? Pero tú dices que eres manso. Tú opinas que eres manso.
pero no necesariamente. Es decir, tú no sabes la verdad que hay dentro de tu corazón. Lo ignoramos porque no queremos confrontarlo. Por eso es importante que veamos que Dios llega con la palabra para que entremos con ella adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra alma, y podamos recibirla como la autoridad que gobierne nuestra vida. Pero si realmente no hacemos un juicio en determinar qué está bien y qué está mal, nos acomodamos. Por eso Él no vino a traer Él no vino a traer paz para que aceptáramos nuestra actitud, sino que vino a meter la palabra para erradicar nuestra actitud. Y de esa manera liberarnos de ello. Pero siempre tenemos que hacer juicio dentro de nuestra vida para ver lo que está bien y lo que no está mal, lo que no está bien. Nunca aceptemos las actitudes nuestras como que fueran santificadas, vamos a decirlo de esa manera. Porque yo creo que soy cristiano, pues Dios me acepta como yo soy. Dios no te va a aceptar como tú eres. ¿Por qué? Porque Él ya te dio el proceso de cambio. No es que yo siempre, mi carácter es así. ¿Y qué? Entonces, esas son las cosas que tenemos que llevar nosotros delante de nuestro corazón. Que Dios no vino a aceptarnos como somos. Él vino a cambiarnos a nosotros. Porque si no, entonces ¿de qué serviría el trabajo que Él hizo? Porque Él vino y se humilló. Y se sometió y fue llevado en obediencia para morir en la cruz del Calvario a favor de nosotros. ¿Pero para qué? Para que ya no tuviéramos excusa. Porque antes la excusa del hombre es, no puedo ser libre, porque estoy prisionero al pecado. Pero una vez tú eres libre, ¿por qué sigues siendo gobernado por el pecado? ¿Me explico en esto? Ya no hay excusa, pero sí todo tiene que ser expuesto en tu corazón y llevado al juicio de determinar qué está bien y no está bien. Cuando tú tienes el juicio delante de ti, de lo que está bien y no está bien, entonces puedes juzgarlo y sentenciarlo como malo. Y cuando tú lo determinas como malo, entonces empieza el proceso de liberación tuya. Pero mientras no tengas algo como malo, lo estás aceptando. Y al aceptarlo, no te impide el poder ser liberado de ello. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho, porque siempre queremos estar como guardándonos porque nadie nos ve. Porque esa es la otra, que nosotros estamos siempre cuidándonos de que alguien nos vea. Pero ¿para qué nos cuidamos que alguien nos vea? Si acaso que nosotros vivimos delante de la gente. Nosotros vivimos supuestamente. Tú has puesto tu vida para que Dios la vea. Entonces, ¿para qué te escondes de la gente si sabes que Dios te ve? Como siempre digo, a veces buscamos palabras bonitas para hablarle a Dios. Escoger las palabras que sean adecuadas para la oración. ¿Para qué? Si Dios sabe todo lo que está en tu corazón antes aún que llegue. Ábrele tu corazón como debe de ser, para que la sinceridad te pueda acercar al Señor.
Pero venirle con palabras hipócritas no está bien. Por eso vuelvo y repito, el éxito que tengamos en la liberación de nuestra tierra es el juicio que hagamos para sacar lo que está estorbando esa liberación. Si no juzgan a Acab por lo que hizo de esconder el anatema, no empezaba la liberación realmente. Pero hasta que no salió a luz, pero nada va a salir a luz si no se expone y se juzga. Pero tú eres el dueño de ti mismo. Tú eres el responsable de ti mismo. Tú eres el beneficioso, el beneficiario de la libertad. Porque empezar a tener libertad es empezar a vivir. Nadie vive con esclavitud. Cuando tú empiezas a ser libre, empiezas realmente a disfrutar la presencia de Dios en tu vida. Empiezas a disfrutar su paz. Empiezas a ser capaz de amar. Ahí es donde empiezas tú realmente a compartir con el Espíritu la gloria de ser un hijo de Dios. Pero si no, tú eres de aquellos que el diablo simplemente chasquea un dedo y lo perturba. Y eso no está bien. Porque cuando tú estás expuesto a que nada más una persona te saque el dedo y te le montes en el carro arriba, tú no estás bien. Cuando nada más te hablan de enfermedad y ya a ti te tiemblan las piernas, tú no estás bien. Cuando a ti nada más te hablan de que la economía está mala y empiezas a sufrir, pues no está bien. Tantas cosas que pueden pasar, que pueden causarte a ti una reacción que te das cuenta que algo hay en ti que no está realmente funcionando como debe ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo disfrutar el gozo del Señor de lo que la Biblia habla? Si para tener gozo tienen que ir todas las cosas bien. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes disfrutar la paz si todo es una inseguridad? ¿Cómo? Entonces vamos adentro de nuestra tienda y miremos qué está enterrado en lo profundo para ver qué es lo que tenemos que sacar. Poner a juicio, juzgarlo como malo y erradicarlo, eliminarlo de nuestra vida. Y entonces ese proceso comienza a dar frutos de liberación en tu vida para que los enemigos que acechan ya no te tormen desprevenidos, sino que tengas autoridad para que nada los veas alrededor, puedas decirle, este no es lugar para ti. Es que es más, ni se lo vas a decir. ¿Sabes por qué? Porque el Señor pone temor en ellos para no acercarse a ti. Porque la presencia del Señor en tu vida, con la liberación de ellos de ti, no dejan que te acerquen. No obstante, hay un peligro en que muchas personas son liberados y luego vienen y se traen otros más fuertes para entrar. Por eso es importante que nunca descuidemos la vigilancia y el hacer juicio en nosotros para que siempre estemos liberados, libres de caer en algo que no tengamos que caer. Así que el juicio que nosotros hacemos no es con los demás, es con nosotros mismos. Para que esa tierra que Dios santificó y la ha escogido para habitar en ella, esté siempre aceptable para eso. Y de esa manera, la tierra y el templo de Dios sean la gloria y la revelación de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Dios se exalta en aquellos que realmente están dispuestos
a ir a la cruz con Él. Porque para eso, créanme, que el que no quiera tomar su cruz, no va a poder tomar juicio. Porque los juicios que hacemos en lo que consideremos bueno y malo en nuestras vidas, muchas veces son difíciles de tomar. No son fáciles, pero si tú sabes cuán valioso es lo que Dios te ofrece, tú lo vas a hacer. Es decir, que para hacer juicio tienes que reconocer qué es Dios para ti. ¿Qué es la salvación para ti? ¿Qué es lo que Dios te ofrece a ti? Pero si no lo sabes, por favor, claro está que vas a tomar la decisión más fácil. Esa es la evaluación que siempre debemos de hacernos a nosotros. ¿Qué autoridad tiene Cristo realmente para nosotros? ¿Cuánto vale realmente lo que Él me está ofreciendo a mí? ¿Saben? Mucha gente hoy en día y de muchos años atrás, yo siempre lo pongo como ejemplo, dejan familias, dejan todo en sus países para arriesgar su vida y cruzar lugares de muerte para venir a los Estados Unidos, simplemente porque tienen en su mente que aquí está la maravilla de todo. Y se vienen a dar cuenta que no es así. Pero lo que me llama la atención es que ni siquiera toman en cuenta el riesgo porque consideran que ahí tienen su salvación. Así es el ser humano que considera que lo valioso que tiene la salvación en Cristo es tan grande que no importa dar su vida ofreciéndola por alcanzar aquello que Dios está prometiendo. Y esto lo digo porque para muchas personas el tomar decisiones en pro de la obediencia al Señor es causa de, no de muerte, pero es causa de negarse a muchas cosas. Y yo creo que vale la pena. No sé cuánto tú consideras que vale la pena, pero según tú consideras que vale la pena, vas a dar todo lo que tengas delante de ti para considerarte que nada te estorbe para seguir en el camino y llegar a la meta para la cual Dios te llamó. Porque Pablo decía, yo dejo atrás todo lo que ha pasado, pero sigo a la meta. Porque ha pasado mucho, pero yo sigo. Y eso es lo que lo llevó a él a decir, todos me han abandonado, pero el Señor no. Qué interesante, siempre digo esto. Pablo fue el hombre que más ha impresionado al mundo entero y que trabajó incansablemente llevando la palabra y llevando todo el mensaje al mundo de aquel entonces. Y al final terminó solo en una cárcel. Y nosotros creemos que que porque trabajamos unas cositas en el Señor, Dios tiene que cargarnos de todas las bendiciones. O digo, de todos los bienes. ¿Por qué? Si Pablo llevó el evangelio a todos los rincones de aquel tiempo y lo puso en todos los lugares y al final murió solo. ¿Qué esperamos nosotros? Obedecer y buscar la salvación como lo hizo él, mostrándonos que él no estaba esperando nada en esta tierra porque consideraba el reino de los cielos superior a ella. Y eso es lo que nosotros tiene que tener siempre el sentir de que lo que Dios nos está ofreciendo es superior a lo que el mundo nos puede ofrecer. Y que no buscamos crecimiento en esta tierra, sino que buscamos realmente que seamos aceptables delante del Señor, no por lo mucho que trabajemos, sino por lo mucho que dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos hacia adelante
y hagamos que este lugar que Dios ha decidido para habitar se llene de la gloria de Dios. Amén. Así que no permitas que nada impida que el lugar que Dios escogió para habitar se llene de esa gloria. Porque tú eres escogido para que la gloria de Dios habite en ella. Pero no habita cuando hay muchas cosas que habitan o quieren cohabitar. Límpiate o limpiémonos de toda contaminación y vamos a ver la mano de Dios y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta mañana por disfrutar de la palabra tuya, Señor, e instruirnos en tu voluntad, porque grandes son tus maravillas y tu poder para con nosotros. Y sé, Señor, que estás buscando ensancharte en nuestros corazones. Estás buscando limpiar ese templo que ha estado quizás por mucho tiempo lleno de cosas que no están compatibles contigo, pero que ahora estás enviando tu palabra para limpiar y sacar esos escombros, sacar esa basura que está ahí, Señor, que no sirve para nada, para volver a avivar, encender el fuego, encender el altar y empezar a arder en el corazón de aquellos que nos escuchan, Padre, para levantarse y poder emprender el nuevo camino, encender el fuego, avivarlo y llevar, Señor, tu palabra como un fuego dentro de nosotros que nos quema, Señor, que arde de convicción, de amor, de fuerza y de poder en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que en nuestros tiempos finales habrá un avivamiento en nuestros corazones que levante con fuego en nuestro corazón la convicción de tu salvación. La convicción, Señor, que has venido tú a cambiar todas las cosas en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús.